Muy bien, hermanos, pues un tiempo precioso, ¿verdad?, de poder venir a adorar y exaltar a nuestro amado Señor y poder expresar lo que hay en cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Y qué bueno es poder abrir todo nuestro ser y acudir al trono de la gracia a través de la persona del Señor Jesucristo. Y muchas gracias, hermano Antonio, por la presencia en el tiempo de adoración y por los signos y todo el tiempo que hemos tenido en oración también. Y vamos a tener el tiempo de la predicación. Buenos días a todos, no he dicho antes nada al respecto, estimados hermanos. Y los textos que han impresionado mi corazón para esta predicación, para el mensaje de esta mañana, se encuentran en las lamentaciones del profeta Jeremías. Y yo creo que el capítulo 3 de Génesis, donde se encuentra la caída del hombre, el pasaje también en los Evangelios, donde se encuentra también la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo, también el libro de Lamentaciones es otro pasaje, otro libro, otra porción de las Escrituras, en las cuales pues es una porción dramática, triste, ¿verdad?, dolorosa, en la cual vemos un desgarro con consecuencias del pecado. Así que vamos a abrir este libro en el Antiguo Testamento, Lamentaciones, y vamos a ir al capítulo número 1 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Lamentaciones, capítulo 1, versículos del 11 y 12. Así dice la palabra del Señor, tenemos todos este pasaje, y así dice este texto, dice: todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Vamos a ir ahora al capítulo número 1 también, y vamos a leer los versículos 18 y 19, ¿vale? También dice así la palabra del Señor, en el capítulo 1, versículo 18: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos tuyos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, en la versión antigua es amadores, ¿no? Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con qué entretener su vida. Y me gustaría resaltar, antes de ir a orar, en estos dos textos, y hacer un énfasis especial en una frase que se repite. En el versículo 11 nos menciona para entretener la vida, y luego también en el versículo número 19, un poquito más personal, dice para sí, con qué entretener su vida. Vamos a orar y encomendamos al Señor este tiempo y empezamos, ¿vale? Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por poder, después de haber tenido un buen tiempo de adoración y de alabanza, poder venir delante de tu presencia y poder abrir, Señor, las Escrituras, y deseando, Señor, que abramos cada uno de nuestros corazones para ver lo que tú tienes preparado, para traer, Señor, tu enseñanza a nuestro corazón y para, Señor, ser alimentados espiritualmente. Tú conoces cada una de nuestras necesidades hoy aquí presentes, Señor. Tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón y pedimos, Señor, que tú trates cada una de nuestras almas, Señor, acercándolas a ti y deseando, Señor, escuchar tu palabra a través, Señor, de la Biblia. Muchas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por el ministerio que hace en nuestros corazones, y pedimos, Señor, tu bendición, y lo hacemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y todo ello lo hacemos a través de la persona del Señor Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, pues unas pinceladas para situarnos en contexto de este libro. Tenemos los profetas mayores, los cuales pues tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel, y contemporáneo de Isaías se engloba también el profeta Daniel. Hace 2 semanas estuvimos viendo y considerando en el libro de Isaías, en el capítulo 55, el clamor de la cruz, ¿verdad? Hoy vamos con el profeta Jeremías, en Lamentaciones, vamos a ver ese dolor intenso, el dolor intenso por el pecado. Es la tónica de este libro. En los tiempos de Isaías vemos como ya Israel está es deportado a Siria, año 721. Aproximadamente continúa la historia y un siglo y medio más allá. Vemos como en los tiempos de Jeremías viene Nabucodonosor, hace el sitio de la ciudad de Jerusalén y es deportado Judá a Babilonia. Durante el asedio de Jerusalén por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, es cuando está escrito el libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. Y durante este asedio, el profeta expresa el dolor de su corazón por el pecado de Judá, por el pecado de Israel, de su pueblo, del pueblo de Dios, por las consecuencias y ver el tremendo juicio que se cernía sobre Israel, sobre Judá. Y teniendo el contexto y resaltando la línea de pensamiento que querría centrarme en esta mañana durante esta predicación, que es Judá entreteniendo su vida. El tema que vamos a tratar a la luz del texto, como digo, que hemos leído, es la vida, nuestra existencia en el tiempo rumbo a la eternidad. Este es el tema general un poquito de lo que vamos a estar viendo. Y como título le he puesto el siguiente: entreteniendo nuestras vidas, título interrogatorio, o consagrándolas al Señor. Esto es los 2 bloques que vamos a estar considerando en esta mañana. Y vamos a hablar de que, primer bloque, o estás entreteniendo la vida en el mundo; segundo bloque, o estás consagrándola tu vida al Señor. Todo ser humano, desde la caída del hombre hasta el final de los tiempos, están en uno de estos 2 bloques. O estás entreteniendo la vida, o estás consagrando tu vida. Vamos a ir viendo un poquito todo este tema. Bien, habiendo finalizado la introducción, vamos al primer bloque, y entreteniendo la vida en el mundo. Entreteniendo la vida en el mundo. Y para empezar este primer bloque, y para ilustrar un poquito lo que quiero predicaros en esta mañana, dejadme que os cuente una tremenda historia. Una tremenda historia de una persona tremenda historia. Una historia que fui testigo y en varias ocasiones me expresó el sentir de su corazón. Y esta es la historia. De vez en cuando pues suelo hacer mis paseos y me voy a la plaza del ayuntamiento de Ripoll, y allí, al lado del monasterio, la parte de arriba, pues hay unos bancos, y bueno, de vez en cuando veía a una mujer que se acercaba y se sentaba y dejaba pasar el tiempo allí. Hablando con ella, yo me acercaba y veía en su rostro un profundo dolor que manifestaba su corazón. De vez en cuando también me acercaba, era una mujer conocida de mi infancia y mi juventud, una mujer ya anciana de edad, una mujer ya pues con muchos años en sus espaldas, y hacía poco había tenido el desenlace de que su hijo había enterrado a su hijo en la ancianidad, y había enterrado a su hijo y estaba sumisa en su dolor, sentada en un banco en la plaza del monasterio de Ripoll. Y yo me acercaba de vez en cuando
y hablábamos y le decía, y de recuerdos de la infancia, muy conocida de mi familia, y yo le preguntaba, le predicaba el Evangelio también, le comentaba, y yo le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo? Ay, nada pasando en la vida. Bajaba la cabeza y continuaba sumisa en su dolor. Y lo iba repitiendo constantemente. Nada pasando la vida. Qué historia, ¿verdad? Ir pasando la vida sumisa en su dolor. Y mientras estaba escribiendo esta pequeña historia como ilustración, pensé, hace tiempo que ya no la veo, esta mujer. Esta mujer, esta ancianita, posiblemente esté ya en la eternidad y, como todos sabemos, en dos destinos concretos, ¿verdad? O en la presencia del Señor, porque haya recibido al Señor Jesús, haya creído, o bien en el infierno de condenación por rechazar la gracia de Dios, ¿verdad? Pero qué historia tan triste, ir pasando la vida, una vida sin esperanza, sin Dios en su corazón, sin propósito, sin consuelo, sin sosiego, sentada en un banco, en una plaza, y contemplando el tiempo pasar diciendo, no pasando la vida hasta que llegue el día de mi muerte. Y contemplando la lectura un poco del libro de Lamentaciones, en la cual pues mencionan estas frases, ¿no? Ir entreteniendo la vida, ir entreteniendo para sí cómo pasar la vida, ¿verdad? El pueblo de Judá. Pues quizás no estemos, pues ni tú ni yo, en una situación tan drástica por el pecado como estaba, en este caso, Judá, ¿verdad? Quizás no te encuentres o no me encuentre como esa mujer anciana, ¿verdad? Que es con ese profundo dolor, sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Pero luego, siguiendo un poco la relación en estas notas, he puesto, o quizás sí, a pesar de los pesares, nos encontremos pasando tiempos de dificultad, de dolor, de tristeza. O en el peor de los casos, a lo mejor, estás pasando y entreteniendo la vida porque no tienes a Cristo en tu corazón. No has creído, no le has pedido a Dios perdón y no lo tienes como Señor y Salvador de tu vida, ¿verdad? De hecho, tú sabes lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en el mío, y Dios conoce a cada uno de los aquí presentes lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Pero aún así, como cristianos, aún en la bonanza o turbulencias que puedan venir a cada una de nuestras vidas, la vida del creyente, pues sí, ciertamente el libro de Lamentaciones está escrito para ese contexto histórico, para esa situación en el pueblo de Judá, pero está también la enseñanza para mi propia vida y para tu propia vida, ¿verdad? Porque toda la escritura es útil, ¿no? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir, ¿verdad? Fíjate lo que nos dice el texto en el versículo 11. Nos dice que habían dejado las cosas preciosas por otras cosas. Esta frase también me empecé a darle vueltas a mi corazón, a mi mente, ¿no? O sea, habían dejado las cosas preciosas y habían cogido otras cosas para entretener su vida, en este caso, pues la comida, lo que había necesidad en ese momento en el asedio por Nabucodonosor, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, ¿cuáles eran esas cosas preciosas que se refiere aquí el profeta Jeremías, que habían dejado a un lado para coger otras, y de esta manera, sin tener en cuenta a Dios, entretengamos nuestras vidas en medio de este tiempo de dolor y dificultad por causa del pecado, no nos olvidemos, pero puede ser por otras circunstancias. Con ello elevo la siguiente pregunta a nuestros corazones y al mío en forma particular, ¿no? He puesto literalmente, sean en tiempos de bonanzas o sean en tiempos de turbulencia, y aquí pongo esta pregunta que se va a ir repitiendo a lo largo del mensaje. ¿Te entretienes? Se me acaba un poco la lengua. ¿Te entretienes o te consagras?
una buena pregunta, ¿verdad?, para hacernos a cada uno de nuestros corazones. A menos al mío, la verdad es que me pone entre la espada y la pared. ¿Estás entreteniendo tu vida aquí? ¿O la estás consagrando a Dios aquí? Continúo diciendo, y leo literalmente, ¿estás simplemente pasando la vida en medio de las circunstancias de nuestras vivencias? ¿Estamos entreteniendo el tiempo en nuestro andar diario? ¿O decimos como el profeta Isaías en el capítulo 6? Heme aquí, Señor. Es una buena frase, ¿no?, para hacernos a cada uno de nuestros corazones. Heme aquí. Yo quiero consagrarme, aprovechar el tiempo. No quiero estar entretenido, distraído. Quiero aprovechar el tiempo. Y hermanos, de verdad, insisto, no necesariamente, tengo apuntado con grandes letras, no necesariamente, como digo, en alguna situación de pecado o circunstancia dramática. Judá o esta señora que estaba en su vida totalmente comida por el dolor, ¿no? No. Pero a lo mejor estás en un tiempo de indolencia. El profeta Jeremías, la palabra indolencia es flojedad, frialdad, o sea, pusilánime, ¿sí, no? Pusilánime, sí, así. Bueno, gracias Antonio. Bien. Y dice, en la palabra dice, maldito aquel que indolentemente hace la obra del Señor. Está hablando a Judá, a Israel. Pero es que podemos aplicar la enseñanza a cada una de nuestras vidas, ¿no? Maldito el que indolentemente viva su vida cristiana. La vida cristiana, hermanos y hermanas, se tiene que vivir de puntillas. Se tiene que vivir con ese fervor y ese ardor. Sí, que no, a veces el tema de las circunstancias de nuestra vida, pues hay momentos, ¿no? Pero el corazón, con fervor y ardor, en medio de las circunstancias, ¿no? Y vuelvo a preguntar, yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo? ¿Entreteniendo mi vida o consagrándola? Es una buena pregunta para hacernos, ¿no? Ahora bien, continuando un poco con esta línea de pensamiento, vamos a considerar un poquito, ciñendo aún más el tema que estamos tratando, y mirándolo un poco desde el prisma de la eternidad, tenemos la siguiente consideración, ¿no? O sea, ¿qué es o cómo es entretener la vida? También es una buena pregunta para hacernos, ¿no? O sea, estoy entreteniendo mi vida, pero es que la siguiente pregunta es, ¿qué es y cómo es entretener la vida? Y he puesto entretener la vida, insisto, bajo el prisma de la eternidad y a la luz de las Escrituras, no solo lo referente al pecado, que también, sino todo lo que tenga que ver fuera del Señor Jesucristo, porque toda nuestra vida, la vida del creyente, se calibra y se filtra espiritualmente. Y vuelvo a insistir, y estoy hablando con perspectiva eterna en el tiempo, pero refiriéndome a lo que estamos hablando. Bueno, no puedo tomarme una pizza y disfrutar de la vida. No, eso no estoy hablando de eso. El Señor nos ha dado la vida natural para que disfrutemos de toda la creación. El Señor nos la ha hecho para sus hijos. Y como reflejo es beneficiado también el impío, el que no conoce a Dios. Llueve sobre justos e injustos. Pero si la vida natural toma el lugar que debe tener el Señor Jesucristo, toma el lugar de la vida natural, el disfrute de la vida, o otras cosas que desplacen al Señor Jesús del corazón de cada una de nuestras vidas, llámese como sea, como quieras llamar, da igual. Estás entonces entreteniendo tu vida y no la estás consagrando al Señor. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Judá, que ahora lo veremos un poquito más detalladamente. Un ejemplo. El apóstol Pablo no entretenía su vida. Evidentemente, todo ser humano tiene pecado, humanidades, debilidades, pero tenemos estos ejemplos de la palabra de Dios en las cuales podemos andar como él anduvo, como mencionaba el hermano Antonio, ¿verdad? El apóstol Pablo
Primero manifiesta el fundamento de la vida, que es la persona del Señor Jesucristo, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. También lo dice de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Bien, bajo esta realidad y prisma nos dice el apóstol Pablo, hablando de su vida anterior, cuando sí que entretenía la vida, aunque con celo y pensando que servía al Señor en el judaísmo, nos dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo, este pasaje, Filipenses 3:8. Vamos a ir a esta porción de las Escrituras todos juntos. Filipenses 3:8 nos dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo refiriéndose a lo que estaba viviendo anteriormente en el judaísmo, ¿no? Nos dice, versículo número 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto es, de entretener su vida en cosas que eran, aún con el nombre de Dios, incorrectas, con todo su celo y su buena intención quizás, pero ir a la realidad de ese encuentro en el camino de Damasco, ser salvo por medio del Señor Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego ver toda la vida del apóstol Pablo, hermano mío, que nos está llevando por este apasionante viaje a lo largo del libro de los Hechos, ¿verdad? Y hay multitud de versículos. En este caso, el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios, por el cual se entregó a sí mismo, me amó, se entregó a sí mismo por mí. O sea, vemos aquí esta realidad. Dejar de entretener la vida, que se puede disfrutar perfectamente de todos los aspectos y compartimentos, pero siempre teniendo al Señor en el trono de nuestro corazón. En el trono de nuestro corazón. Y bueno, he puesto algunos ejemplos, una retragida un poco, no muy larga, de cosas en las cuales pues podemos entretener la vida, en nuestra vida, valga la redundancia, cristiana, que nos desplaza. Quizás estemos entreteniendo la vida con religión. Oh, yo no soy católico, yo no soy testigo de Jehová, y mucho menos adventista. No soy de aquí para allá, pero soy evangélico. Entonces, quizás dentro de la Iglesia, todos sabemos que si se convierte en una religión, el evangelismo, o sea, la Iglesia evangélica también es una religión. O sea, cuidado con entretener nuestras vidas pensando que somos salvos porque vamos a una iglesia evangélica. El venir a la iglesia no te hace salvo. El venir a leer las Escrituras no te hace salvo. El venir y a comportarte bien y a tener una vida correcta, entre comillas, no te hace salvo. Tú sabes tu necesidad en el corazón, y lo principal es que hayas creído en el Señor Jesucristo, le hayas pedido perdón, te hayas arrepentido y le hayas hecho Señor y Salvador de tu vida, por gracia, evidentemente dentro del Evangelio y dentro de su iglesia y dentro de su iglesia local, pero es el encuentro personal en el cual pues pasas de entretener la vida a luego poder consagrarla. Es ese encuentro personal. No es tanto la religión, sino es esa relación personal que uno tiene, que luego nos juntamos nacidos de nuevo y formamos la iglesia del Señor Jesucristo. Pero Dios nos libre de ser evangélicos religiosos. ¿Acaso podemos entretener también la vida con filosofía? La palabra filosofía significa filos, amor,
Sofía, sabiduría, amor a la sabiduría. Yo amo la sabiduría, tú amas la sabiduría, pero la celestial. La mundana, la diabólica, la animal que menciona el apóstol Pablo refiriéndose a la filosofía del mundo, ahí tenemos que tener cuidado con ello porque se puede infiltrar en nuestro corazón y convertir nuestras vidas cristianas en unas vidas filosóficas según los patrones del mundo y comenzar a entretener nuestras vidas con nuestra manera de ver las cosas y de pensar las cosas y no conforme a lo que está matizado en las Escrituras. Quizás también podemos entretener la vida dando apertura a todo el pensamiento humano, el humanismo, y todos los ismos del hombre que se pueden relacionar, en la cual desplazan totalmente al Señor Jesucristo. En definitiva, entre otras muchas cosas, entretener la vida lo he definido de la siguiente manera. Es la percepción propia de uno mismo de lo que es la existencia, echando fuera de la ecuación al Señor Jesucristo. Quizás sea la frase resumida de lo que sería distraernos, entretenernos en la vida y estar pasando días sencillamente, de una forma automática. Y tener la consagración en un cajón en el puerto trastero, bien cerrado, llave. La percepción propia de uno mismo de lo que es la existencia, echando fuera de la ecuación al Señor Jesucristo. Y aquí he puesto dos cositas. Primeramente, y repito, insisto, no haber tenido el encuentro personal con Cristo para salvación y perdón. Esa es la puerta en la cual el Señor provee para que luego, una vez ser salvo, puedas consagrar tu vida conforme lo matiza la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, y eso quizás pues nos atañe más a nosotros, a los creyentes, he puesto lo siguiente. En segundo lugar, si no estamos alerta, también los creyentes podemos caer en la trampa y simplemente estar distraídos, aletargados y entreteniendo nuestras vidas. Eso puede ser una realidad. ¿Qué nos dice el apóstol Juan, ¿no?, en la segunda epístola de Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso existe, el viejo hombre, que quiere coger nuestra consagración, dejarla aparte y bueno, estate aquí tranquilito, distraído, pásatelo bien, vive tu vida cristiana, religiosa. Hola, ¿qué tal? ¿Es bien? Entreteniendo nuestras vidas. No necesariamente en tiempos de pecado o de turbación o de como estaba Israel, Judá o esta mujer que he puesto como ilustración. Incluso en nuestra bonanza nos podemos encontrar que estamos viviendo nuestra vida de forma indolente. Bueno, tampoco es nada tan ese fervor, ese ardor, ese amor por Cristo, por su palabra, ese alma en vuestros corazones, himno 255, ¿verdad? Vemos ese precioso cántico. Continuamos entreteniendo nuestras vidas, que sea una cosa que nunca suceda y si sucede, pues clamar al Señor perdón y entregarnos y consagrarnos. Volviendo a la meditación, como estaba mencionando cómo estaba el pueblo de Judá, ¿verdad? Estaba apartado de Dios y, como menciona literalmente, pues haciendo sencillamente una distracción para paliar el dolor que estaban sufriendo. En este caso, su necesidad más apremiante era: tengo que comer, buscando comida, dejando las cosas preciosas. ¿Cómo estaba el pueblo de Judá? Pues no solo en el asedio de Jerusalén por Nabucodonosor, sino ya tiempo atrás,
vemos como el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo incircunciso de corazón y de dura servir, ¿verdad? Tiempos de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Vemos luego la formación en Egipto como nación a los hijos de Jacob, el pueblo de Israel, los hebreos, como decían los egipcios. Vemos como luego son rescatados de Faraón por medio de Moisés, llevados al monte Sinaí, les da la ley de Dios. Pueblo incircunciso de corazón y duro de servir. Aarón, haznos los dioses de Egipto que nos lleven allá de nuevo. Vemos la historia del becerro de oro, ¿verdad? Con sus consecuencias. Vemos luego los tiempos de Josué, los tiempos de los jueces, los tiempos de los reyes. Y vemos ese pueblo amado de Dios, escogido por gracia, como por norma general, su pauta general a lo largo de la historia fue entreteniendo su vida sin obedecer al Señor, ¿verdad? Sin obedecer al Señor. En todo ello, y volviendo a la situación histórica en la cual está aquí ahora Judá, aún así, el Señor es maravilloso. Tiene o sea, esos toques de gracia, de misericordia, y la verdad es que quedé impresionado. Y aún así, continuando teniendo el pueblo esa actitud de corazón, muestra su amor, su gracia y su misericordia. ¿Y cómo lo hizo? Aún en ese contexto, les dice, es interesante esto, cuando lo leas el libro de Jeremías y Lamentaciones, quédate con esto también, le dice, en medio del juicio, ¿no? Ya he terminado por haberse apartado del Señor y haber seguido a los Baales, tantos siglos atrás. Tanto Israel en Asiria y la dispersión ya, pero Nabucodonosor asediando a Judá. Les dice el Señor por medio del profeta Jeremías, someteos al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Id a Babilonia, edificad y orad por su paz, porque en su paz tendréis paz. ¿Qué hizo el pueblo de Judá? No. Cogieron y se escaparon para Egipto, un remanente, con Jeremías, obligado también, para Egipto. Y en toda esa consecuencia, pues al final, después de estar 1 año y medio asediado Jerusalén, con las 3 deportaciones, fueron llevados cautivos por dolor a Babilonia y 70 años de cautividad que estuvieron allí, continuando y entreteniendo la vida y no queriendo ir al Señor en obediencia. Pero hermanos, no miremos tanto a Israel de lejos, ¿verdad? Y aquí pongo con grandes letras. ¿Y qué de mí? ¿Qué de nosotros? Quizá no tanto en ese contexto dramático, insisto, pero he puesto la siguiente pregunta. ¿Estamos entreteniendo nuestras vidas, dejándonos llevar, influenciar o moldear con la filosofía de este mundo? ¿Estamos entreteniendo nuestro corazón, nuestro tiempo, dejándonos llevar por nuestra perspectiva particular de lo que es la vida cristiana, nuestro propio pensamiento, y no conforme a las Sagradas Escrituras? Esto es una buena pregunta para analizar en el corazón, ¿verdad? Está dándole vueltas y tiempo atrás. O por lo contrario, estamos aquí deteniendo, o por lo contrario, voy a contracorriente dejándome de entretenerme y consagrando mi vida por completo a Dios. Son las dos opciones que tenemos los creyentes. O entreteniendo, fuera de la voluntad de Dios, o consagrando nuestro corazón al Señor con toda nuestra alma. Y para el incrédulo, entreteniendo, y ven al Señor para salvación. Cree en Jesús y arrepiéntete, pídele perdón, y a partir de ahí el Señor te abrirá la puerta para que vivas una vida plena en comunión con el Señor, para consagrar tu corazón a Él. Un apunte más en este bloque y finalizo este bloque. Insisto, en su contexto, Dios está hablando al profeta Jeremías y a su pueblo, a Judá, pero en la enseñanza que podemos ver en el texto, hermanos, atentamos, por favor, que también es importante esto.
¿Qué de la iglesia? O sea, hasta ahora hemos estado hablando de forma personal, individual. El Señor en este contexto le está diciendo al pueblo de Judá como nación. Pero vemos que la enseñanza y el énfasis de la relación con Dios es personal. Pero ahora también como iglesia local, ¿verdad? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de la iglesia universal? Es más, ¿qué de la iglesia local donde asistes? Aún más cercano todavía, ¿qué de nuestra iglesia local? De nuestra iglesia, de la iglesia bíblica de Olot. Como suelo hacer, con grandes letras, sí, para que no se me pase. ¿Estamos como iglesia local entreteniendo la vida? Como congregación. Es importante la iglesia local en el corazón del creyente, no nos equivoquemos. Es importantísima porque es una institución divina que el Señor instituyó, valga la redundancia, y la necesitamos. Evidentemente no es el todo de la vida cristiana, porque es una relación personal. La vida cristiana empieza ahí, pero el Señor la puso por algo y la necesitamos. Necesitamos estar en comunión unos con otros, reunirnos, gozarnos, adorar, escuchar la palabra de Dios, la predicación, tener esa comunión fraternal. ¿Estamos como iglesia local entreteniendo la vida? ¿O somos una iglesia bíblica, como pone el letrero, consagrada a Dios conforme las Sagradas Escrituras? Hay dos preguntas también para hacernos como congregación, ¿verdad? Como el pastorado, como miembros, como asistentes. ¿Qué aporto yo? ¿Qué estoy haciendo yo en mi iglesia local? ¿Es una simple o mera reunión semanal o simplemente está en lo más profundo de mi corazón y hay una importancia profunda de lo que es la iglesia local? Hermanos, una iglesia local que no entretiene la vida, la Escritura nos menciona 4 fundamentos. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. La Biblia. Las Sagradas Escrituras. Me encanta aquella estatua de Martín Lutero, así, puesta con la Biblia, en Alemania. Una iglesia que no entretiene la vida es aquella que persevera en la doctrina de los apóstoles, que persevera en la comunión unos con otros. ¿Qué es tu comunión con el hermano? Hemos hablado muchas veces de ello. No voy a extenderme. Tú ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Que persevera, atentos, en el partimiento del pan. El recuerdo de la persona del Señor Jesucristo, el recuerdo de la cruz. Y que persevera en las oraciones. Hermanos, realmente solo tienes que echar un vistazo a Internet. Iglesia Evangélica. Bueno, poner allí en YouTube y puedes ver lo que hay, ¿verdad? Realmente y lamentablemente lo vemos constantemente, que hay iglesias evangélicas que están llenas, y he puesto aquí subrayadas, de entretenimiento, de diversión y distracción con multitud de actividades. Es que en mi iglesia local no hacemos absolutamente nada. Me estoy aburriendo como una ostra, pero estás leyendo las Escrituras. ¿Estás orando? ¿Estás teniendo esa comunión con el hermano? ¿Tienes constantemente la memoria de la cruz en tu mente y en tu corazón? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Diversión? ¿Que aquí haya una cesta de baloncesto en vez de Cristo el Señor o una portería de fútbol y juguemos al fútbol o baloncesto? ¿O demos realmente la gloria al Señor en la cual haya la palabra de Dios, la adoración, como esta mañana hemos experimentado y hecho, la predicación del Evangelio? Y no nos olvidemos, hermanos, de la vida de santidad. La vida de santidad. Y vemos que eso en muchas iglesias, lamentablemente denominadas evangélicas, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Dios nos libre que nuestra iglesia local se convierta en un mero entretenimiento y nos divierta y nos distraiga. Bien, paso al segundo bloque para llegar a la conclusión. Entreteniendo o, segundo bloque, consagrando. Ya vamos a hablar de la consagración. Entretenimiento o consagración. ¿Vale? Decir que lo contrario de entretener, podríamos decir, es consagrar.
una definición de la palabra consagración, un resumen. Dice, dedicar con ardor, fervor y entusiasmo algo a un determinado fin. Dedicar con ardor, fervor, entusiasmo algo a un determinado fin. Está clarísimo, ¿verdad? Una definición secular, ¿eh? No tiene nada que ver con ninguna definición bíblica. Es una realidad, pero hablando de consagración, y esto también es muy importante, hermanos, en cuanto a lo que es la consagración de vida, que sí, evidentemente, pero lo siguiente sería, consagración sí, pero ¿a quién consagras tu vida? Estamos entreteniendo la vida y ahora mismo yo me consagro, pero la siguiente pregunta sería, sí, yo que tengo fe, pero ¿la fe en quién? O sea, todo el mundo vive por fe. De alguna manera, todo el mundo consagra su vida a algo. La pregunta para la vida del cristiano es, ¿a quién consagras tu vida? ¿A quién consagras tu vida? No al Señor, a Dios, al Señor, evidentemente, pero vamos a analizarlo, ¿verdad? Un poquito, vamos a analizarlo. Volviendo a las Lamentaciones de Jeremías, notemos que la consagración del pueblo de Israel y del pueblo de Judá estaban profundamente consagrados a los ídolos de las naciones paganas y al final se fueron con los Baales y había una actividad religiosa, en este caso, en el contexto, muy fuerte, en el cual pues al final el Señor decidió traer juicio a Israel, al norte o a Judá, en Jerusalén. Pero esa es la pregunta en la cual, la siguiente pregunta que tenía, que nos hacemos al corazón, ¿no? O sea, ¿a quién consagro? ¿Verdad? La siguiente pregunta que menciono, ¿qué tenía que hacer Israel y Judá para consagrar sus vidas a Dios? Primeramente, obedecerle al Señor, ¿verdad? Pero después de la obediencia vino la rebeldía, como he mencionado a lo largo de la historia. ¿Y qué tenía que hacer Israel y tenía que hacer Judá? Primero, pues, confesar su pecado, arrepentirse, pedir perdón y rendir sus vidas al Señor, obedeciendo lo que el Señor manifestó en su palabra. En este contexto, al pueblo de Israel, en toda la enseñanza de la Escritura, a cada una de nuestras vidas, comenzando primeramente de venir a esa salvación por medio del Señor Jesucristo, para luego estar consagrado a Él, ¿no? En medio de todo este contexto, vamos a ver también en el libro de Lamentaciones, haciendo el Señor un paréntesis en medio de tanto dolor, y muestra su amor, su gracia y su misericordia, y nos da unas pinceladas de cómo, en este caso Judá, pues podía consagrar su vida al Señor. Vamos a ir al capítulo 3, y vamos a ver desde el requerimiento a la consagración, y lo podemos considerar de la siguiente forma. Vamos a abrir ahora en el capítulo 3 un pasajes muy conocidos del libro de Lamentaciones. En el versículo número 21, el Señor llama a recapacitar. Recapacitar es volver a considerar con detenimiento algo. Es la definición de recapacitar. Reflexionar detenidamente. Y en una tremenda declaración de dolor. Jeremías menciona lo siguiente. Lo dice en el versículo 21. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y ve aquí la reflexión. Primeramente, ¿a quién consagro mi vida? Como he mencionado. El texto lo continúa y leemos en el versículo 22 hasta el 24. Nos dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿A quién consagro mi vida? ¿A quién la consagro? El texto nos lleva
al corazón mismo de Dios. A Dios. ¿Y por qué la consagro a Él? Porque sin merecerlo, tiene misericordia de mí. Ya lo hemos leído. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué consagro mi vida al Señor? Porque es el Señor, el todo de mi corazón, y Él es el que ha venido a buscarme, a buscarnos. ¿Por qué consagro mi vida? ¿A quién la consagro? A Dios, porque Él, sin estar obligado, mantiene y extiende fielmente su misericordia, nos dice el texto, porque, hablando de su misericordia, porque nunca decayeron, sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y a quién consagro mi vida? ¿A quién me consagro? A Dios, ¿por qué? Porque hemos sido adquiridos por Él. Lo vemos en el Salmo 16, ¿no? Jehová es la porción de mi herencia, ¿no? Las puertas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿A quién consagro mi vida? Pues al Señor, evidentemente. Y aquí podemos ver esa pincelada en estos versículos en Jeremías, que estaba hablando el profeta Jeremías a Judá en esta situación tan crítica de pecado. Seguimos. Mira lo que nos dice ahora el texto. 25 y 26 nos dice: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Ahora, ¿cómo consagro mi vida? ¿Cómo la consagro? Reconociendo quién es Dios y reconociendo que Dios es bueno. Entre otras muchas cosas. Entre otras muchas, ver la persona de Dios, ver quién es Dios, cómo obra Dios. ¿Por qué la consagro? ¿Por qué la consagro? Por ver y reconocer quién es Dios. También, ¿cómo consagro mi vida? Buscándole con todo mi corazón. Vemos aquí que nos dice, al alma que le busca, dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Y por último, es ver esa reflexión de quién es Dios, cómo es Dios, y nos dice así, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿A quién consagro mi vida? ¿Cómo la consagro? Y ya para acabar, ¿por qué me consagro? ¿Por qué? Seguimos en el versículo 27 hasta el 32 y nos dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impulse. Ponga su boca en el polvo, por si hay aún esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Sigue el texto y nos dice, porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Esta es la pregunta, ¿por qué me consagro? Sencillamente y a la vez solemnemente, porque Él es Dios. Porque Él es el Dios soberano de todo. Bueno al hombre es llevar el yugo desde su juventud, y dice que se siente solo y tranquilo, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si hay aún esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Es el Dios soberano. Él hace como quiere, cuando quiere y de la manera que quiere. Y a veces es que pone nuestra boca en el polvo y luego pues la pone en un pedestal. Nos llena de bendiciones y nos enseña con multitud de cosas que en las Escrituras nos mencionan a través de su palabra. ¿Por qué me consagro? Porque es el único que merece toda la preeminencia y la adoración. Toda la preeminencia y la adoración. Sigo leyendo. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Al único que merece toda la adoración. Y en vez de lo que ha hecho, lo que estaba haciendo aquí con Judá, y en vez de haber sido eliminados y aniquilados, que lo que había hecho, sencillamente, los llevó 70 años cautivos, y luego, en los tiempos de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los llevó a Jerusalén. Y no los consumió por completo. ¿Por qué? ¿Por qué me consagro?
porque el Señor tiene misericordia de mí y no me elimina y me destruye y como si no hubiera existido, sino que envió a Jesús, lo clavó en la cruz y derramó su sangre preciosa para que viniese a ser hijo suyo por la fe y ahora poder consagrar mi vida al Señor. Unos versículos prácticos que no los voy a leer, pero os voy a mencionar dónde están. Si quieres verlos en casa, si quieres anotarlos. Romanos 12, 1, 2, todos los conocemos, ¿verdad? Primera de Juan 2, 15 y 17, también. Primera de Corintios 15, 58, este cortito lo voy a leer. Así que, hermanos, amados míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bueno consagrarnos, ¿verdad? Gálatas 2:20, que lo hemos leído. Y el último, que sería quizás el broche de oro, Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué viene ahora? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, a título de conclusión, recuerda a Judá en los tiempos de Jeremías, ¿vale? Y en tu tiempo, recuerda en tu corazón. Dos cosas. Sí, fíjate con estas dos cosas en todo el sermón. ¿Entretienes o consagras? Que el Señor os bendiga y muchas gracias por vuestra paciencia en escuchar. Muy bien, Javi, muchas gracias, hermanos, por recordarnos que la vida cristiana no es una vida de entretenimiento, y siempre recordaré también las palabras de un hermano que ya está con el Señor, que solía decir: la vida cristiana no es una vida de emociones, pero es una vida emocionante. No tiene que ver nada lo uno con lo otro. ¿A quién consagro mi vida? ¿Por qué consagro mi vida? Isaías 43, 7. Porque Dios nos ha creado para su gloria. Esa es la realidad. Así que vivamos conforme a las demandas del Señor y no vivamos conforme a las doctrinas de hombres. La palabra de Dios es nuestra fuente de poder, de vida eterna, donde encontramos realmente las demandas de Dios para su pueblo, la palabra de Dios. Gracias, Javi. Pues voy a pedirle a mi querido hermano Iván, y es querido porque lo es, como todos vosotros lo sois, que nos despiden en oración. Señor, porque lo que nos dices a través de ella es lo que tú quieres para nosotros y es siempre lo mejor, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese camino que tú pones delante de nosotros, Señor, y especialmente te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y porque estás para guiarnos, Señor, cuando nos dejamos guiar, Señor. Te damos gracias porque cuando flaqueamos, Señor, y no seguimos tu guía, tú vienes a buscarnos como un pastor, Señor, para llevarnos de nuevo a ese camino, Señor. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por nuestra salvación, que es un regalo tuyo, Señor. Y te damos gracias especialmente, ahora que empezamos en semana, Señor, por tener la certeza de que tú estás, Señor, con nosotros y guiándonos, Señor. Que venga de ti esa fuerza para quitar la niebla que nos puede llevar a ciertos sitios, a poner otras prioridades en nuestro día a día, Señor, y te busquemos tan solo a ti, Señor. Que esta semana sea dedicada a ti, Señor. Gracias de nuevo por tu favor. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Lo damos todo en nombre de esa gracia, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor os bendiga.